Muy buenas tardes, tengan todos y todas y todos ustedes. Mi nombre es Sebastián Miranda. Eh, un día más, un mes más, estamos hoy en un encuentro fractal, esta vez con una invitada muy importante, principalmente a nivel personal, debido a que yo como escritor me acerco mucho a la ecoliteratura y a la invitada de hoy tuve la oportunidad de conocerla gracias a un podcast que tenía anteriormente y pudimos conversar gracias a las redes sociales, contactarnos y hoy la tenemos acá con nosotros, con nosotras, para poder hablar de la ecoliteratura, ¿verdad? Como una forma de reaprender el mundo. Eh, y en estos tiempos que siempre nos preocupan, ver cómo los ejercicios artísticos pueden ser una herramienta para poder abordar estas problemáticas. Nos acompaña también en sala, que puede estar acá interaccionando en el momento que guste. Ronald Campos, poeta costarricense, escritor, catedrático de la Universidad de Costa Rica, que actualmente está haciendo investigación sobre ecocrítica y ecoliteratura. Entonces, en algún momento vamos a poder estar teniendo sus intervenciones también, que son y van a ser súper valiosas. Y bueno, voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mónica Nepote. Ella es escritora, artista, y me encanta la categoría que se da también para presentarse. Ella es observadora, escucha y montañista, o sea, como lo publicamos en uno de los posts de nuestra publicidad, ella practica el hermoso oficio de la contemplación. Además de eso, ha escrito libros de poesía. Por ejemplo, tiene un libro llamado Trazos de Noche Herida, Islario, Hechos Diversos y La Voz es mi pastor. Además, trabaja en torno a las narrativas poéticas y de lo no humano, que es muy importante. Es una persona, una escritora que se ha acercado a estas voces no humanas y además de eso, ha trabajado junto a un querido amigo, Yatskin Mielchi, en una muestra poética de ecopoesía mexicana, donde se recopiló gran parte de escritores anteriores y actuales que han abordado el tema de la ecopoesía. Y bueno, ella ha trabajado en muchos talleres, tiene un blog personal donde pueden buscar lo que se llama las Repúblicas de los Salvajes, que es una propuesta muy interesante que probablemente ahorita nos va a contar un poco. Así que bueno, tenemos una invitada importantísima, donde tiene una vigencia en su país y en Latinoamérica, ¿verdad? Muy importante en el sentido de que está aportando al pensamiento ecologista, ¿verdad? Desde la parte artística. Así que, Mónica, bienvenida. Ella es Mónica Nepote. Un gustazo tenerte por acá, en serio. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Pues muchísimas gracias por la invitación. Me doy cuenta que ya se me había olvidado este formato de entrevista en línea y bueno, tan se me había olvidado que hasta estoy un poquito nerviosa. No te pongas nerviosa. Realmente el encuentro es bastante relajado en el sentido que la idea es hacer un diálogo, ¿verdad? Y ir conversando sobre algunos temas que vayamos conduciendo, ¿verdad? Tu expertise y relacionarlo con todos estos temas que nos preocupan principalmente, como la crisis climática, la crisis ecológica, claro, todos esos temas de sustentabilidad y demás. Y bueno, he escuchado en los podcasts, he escuchado en conferencias que has dado por YouTube, te he leído y creo que vas a aportar un montón. Bueno, primero que todo, entonces, iniciamos. Aquí estoy llena de acordeones y de anotaciones. No sé si el término acordeón se entiende de la misma manera en cómo se entiende acá en México, por allá en No, Costa Rica. aquí le diríamos el forro, el acordeón le el forro. Sí, exacto, así como en la escuela que hacías estos mini apuntes, ¿no? Para sacarlas acá en el examen. Justamente aquí. Pero bueno, no, me encantaría iniciar porque
para la gente tal vez la categoría de ecoliteratura o ecoescritura es un poco novedosa, tal vez no se lo he escuchado, ¿verdad? Como mucho, entonces tal vez como comentar un poquito para vos qué consideras como qué es ecoliteratura o pues Ujú. y cómo llegaste vos a ella, cómo llegaste vos Sí. a acercarte a la ecoliteratura, a la escritura. Pues mira, yo la verdad es que justo como acabas de mencionar a mi colega y amigo Jaskin, em, justo él tiene como una manera muy profunda, como ha analizado como con mucho interés todo el origen de los términos desde la ecocrítica, ecoescritura, ecopoéticas, perdón, y digamos como que tiene bien trazada esa tradición. Yo lo leo de una forma particular, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho como por mi formación o por mis intereses, como hablar siempre de esta terminología que surge paralelamente a las prácticas, ¿no? Como el trabajo del lenguaje, al mismo tiempo que se gesta una actividad, un fenómeno, ¿no? Es decir, cuando surge por ejemplo, el cine, paralelamente surge la crítica de cine y cómo se hace este tejido entre esa zona de creación y esa zona del nombrar lo que se está creando, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que, bueno, hay una tradición como interesante y profunda en relación a en qué momento se empieza a usar el término ecopoética, que según entiendo es por ahí en los 2000. Jaskin Melchi, que es este amigo con el que hemos hecho la antología de Semillas de Nuestra Tierra, ha trazado como una genealogía interesante por ahí. Es un término que se usa más dentro de las tradiciones sajonas y en realidad yo lo empecé a usar de manera particular para un trabajo pedagógico en el que me vi involucrada, ¿no? Durante la que surgió la posibilidad durante la pandemia y era como justo para dar un taller y lo que me interesaba era hablar como de las narrativas y las poéticas de lo no humano y lo determinamos o lo nombramos dentro de un término que es ecoescrituras, ¿no? Como una manera como una herramienta lingüística para hablar de, pues, escritura ambiental, ¿no? O escritura y medio ambiente, escritura y naturaleza. O sea, hay como una serie de acentos ahí que me gusta como contemplar en ese término como mucho más amplio o que en su amplitud acoja estas prácticas, porque a veces hablar de la escritura naturalista, que también pues es una tradición que está como en los países anglosajones, ¿no? Como esta nature writing, puede provocar ciertas distancias en países como los nuestros, ¿no? Porque por muchas razones. Para empezar es porque los espacios como paisajes y la relación, digamos, con esos paisajes entran también como en ciertas tensiones con las relaciones territoriales y las defensas de los territorios, ¿no? Entonces, no somos una cultura que nos dedicamos o que tengamos como una tradición de contemplación, porque continuamente estamos en una lucha de defensa del territorio. Entonces, creo que un término como ecoescrituras amplía, digamos, para hablar y para tener voces invitadas, para tener cruces, para hablar, sí, de la contemplación, pero también hablar de la defensa, para hablar de esas otras cosmogonías que también tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? Que de alguna manera también tenemos aquí como esta herencia muy cercana, aunque yo en lo particular no pertenezca a un grupo específico o a una comunidad originaria, pero sí como que nuestra idiosincrasia, nuestra lectura de la cultura está profundamente trenzada, digamos, con otras formas de entender los entornos que son pues alternativas al pensamiento occidental en el más puro sentido, ¿no? Y pues un poco va por ahí, ¿no? O sea, uso el término
como esta provocación, como este juego, y yo digamos que me acerqué como a estas prácticas, o me empecé a interesar por estas prácticas de escritura por dos caminos, ¿no? Paralelamente, uno era como un camino más que tenía que ver con el trabajo que yo estaba realizando en un espacio de cultura digital, curiosamente, porque empecé a leer como mucha teoría que habla precisamente de la materialidad de las tecnologías de una manera como crítica, de una manera como poniendo en duda, ¿no? Como haciendo énfasis como Jussi Parika en la geología de los medios, ¿no? Diciendo todos nuestros dispositivos, todo lo que nos rodea viene de la Tierra, ¿no? Y como que la cultura en la que vivimos o la sociedad en la que vivimos nos hace así como ¡pum! Borrar, ¿no? Como que pensamos que las cosas llegan, están en las tiendas y no nos preguntamos por su origen, ¿no? Entonces hay que hablar de los minerales, hay que hablar de los maderables, hay que hablar de cómo se fabrica, qué sé yo, los cristales que vienen también de arenas, ¿no? Y todos estos procesos que generan materialidad y que después esa materialidad, cuando ya es desechada, ¿a dónde va, no? Bueno, y eso así nos ayuda como a ir entrando y a pensar en los combustibles fósiles y en un montón de cosas problemáticas. Y por otro lado estaba como mi faceta como caminante, como montañista, ¿no? Que me hizo darme cuenta, de repente un día estaba yo en una montaña y en un bosque, bueno, en el bosque bajo de la montaña, antes de la montaña, y dije, no puedo nombrar nada de esto, todo este lenguaje que veo acá, ¿no? Es como, ¿por qué no sé nada de esto? O sea, como, ¿por qué somos estas criaturas? Bueno, yo vivo en Ciudad de México, ¿no? Y creo que se va a entender como pues, estas criaturas de cemento, estas criaturas que vivimos en contextos urbanos, como aparentemente arrancadas de la naturaleza o desvinculadas de la naturaleza. Y bueno, pues eso me llevó a construir un camino de regreso, ¿no? Un camino de regreso pues a nombrar, ¿no? Todo o a recuperar un vocabulario que es necesario y que hemos tradicionalmente o socialmente perdido, ¿no? Claro, claro. Entonces me encanta porque creo que vos amplias, ¿verdad?, mucho la idea de la ecoliteratura a un mero ejercicio de la contemplación, ¿verdad? Que es una de las cosas que creo que es como el punto inicial, tal vez muchas veces, que viene de mucho tiempo atrás, como la literatura japonesa, como haiku, ¿verdad? Eh, Autores, ¿verdad?, que se llaman a esto, a lo más naturalista, ¿verdad? Ya ahí teníamos antecedentes tal vez con Walden de Henry Thoreau, ¿verdad? O el arte de las cosas de John Burroughs, ¿verdad? Que es como ese ejercicio un poco más naturalista. Pero a lo que mencionas, me encanta esta idea de cómo en nuestros territorios, ¿verdad?, las escrituras comienzan entonces a tomar también otras voces, ¿verdad?, de resistencia, de lucha, de conservación, de relacionamiento. Pero me encanta también cuando mencionas, y aquí ya vamos a meternos también en un tema más complejo, además, que siempre me gusta, que es cuando decís que como montañista te vas a caminar y encuentras otro lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje que para nosotros tal vez es ajeno. Y creo que ahí, ¿verdad? Podemos también ir involucrando o el reconocimiento. Las ecoesculturas tal vez llegan a reconocer que también los seres no humanos puedan tener un lenguaje. No sé qué has reflexionado respecto a esto del lenguaje no humano. Bueno, pues ahí hay como muchas maestras, ¿no? A las que podemos invitar aquí a nombrando y reconociendo su trabajo y sus antecedentes. Bueno, para empezar empiezo como con confesando un vicio de origen, ¿no? Que siempre lo digo en los espacios que comparto. Obviamente, pues es un vicio que compartimos tú y yo y compartimos en espacios, si hablamos de talleres literarios, pero en otros espacios como mucho más amplios, siempre digo, bueno, falla de origen, para mí todo es escritura, ¿no? Está la escritura de las nubes, la escritura de los árboles, la escritura de los hongos, o sea, la escritura animal, ¿no?
podríamos, la escritura de las rocas, ¿no? Y para mí, o sea, cuando hablo de esto, me refiero a que hay ahí un código que nos permite hablar de codificar y decodificar, ¿no? O sea, todo código puede ser decodificado si es que tenemos la noción o el conocimiento suficiente para entrar y desentrañar como esos mensajes que están ahí. Y me gustaba hacer como esta metáfora, ¿no? Yo pensaba justo hace muchos años, fui editora de libros infantiles y yo en algún momento soñé como con la posibilidad de hacer un libro sobre leer, ¿no? Y que leer, ampliar, digamos, la idea a la lectura de, qué sé yo, del café, en el sentido de los oráculos, ¿no? Leer el café, leer los astros, leer las nubes, leer las hojas, en fin. Y bueno, sabemos que muchas de esas actividades lectoras pues existen, ¿no? O sea, la interpretación de las estrellas, pues, bueno, o sea, los marineros realmente siempre históricamente y los viajeros pues se guían con estas lecturas del cielo. Pero ahora justo sabemos que otras especies no humanas también tienen esa capacidad, por ejemplo, de descifrar y de codificar los entornos y tener lecturas. Y cuando digo sabemos es que nos hemos permitido también saberlo, ¿no? Porque cuando nos sentíamos como especie el centro de la inteligencia, el centro del lenguaje, el centro de las herramientas, el centro de todo, ¿no? El centro del mundo, desde luego, y que todo estaba puesto como para nuestro gusto y nuestro disfrute, así ahí hasta se interpretaba así o se leía así hasta los textos sagrados, ¿no? Pues bueno, en cuanto nos dimos el chance de entendernos como una especie más y como una especie que comparte mundo, nos dimos cuenta o hemos sabido que justo el lenguaje no nada más es una cuestión humana, ¿no? El lenguaje es una pues tecnología que tienen otras especies, ¿no? Hay varios estudios o varios libros que hablan al respecto. Bueno, hay estudios como científicos, desde luego. Yo retomo algunas ideas en ciertos libros, por ejemplo, en Franz de Waal, ¿no? Que él pues habla mucho, que es un etólogo y que habla mucho sobre el lenguaje de los animales. Hay historias específicas como de ciertos experimentos que se han ido se han realizado como en las últimas décadas, algunas algunas historias muy, muy tristes, ¿no? Como de delfines en cautiverio, que, bueno, pues sí logran una cierta comunicación con sus entrenadores o con esos humanos con los que están en una relación, pero también hemos aprendido mucho de los animales, esa es la idea a la que quiero llegar, como del lenguaje de los animales y de la comunicación de los animales, a partir de aislar a uno o dos individuos de su especie y como más bien como para tener unas relaciones puntuadas por nuestra codificación para darnos cuenta que sí son inteligentes, que sí tienen un lenguaje. Pero bueno, dejando eso a un lado, que no lo dejo a un lado, sino lo dejo, o sea, como que lo menciono, lo traigo a cuento, pues podemos o sabemos también que los cuervos, y eso creo que también lo cuenta de Waal, ¿no? Que los cuervos tienen como ciertos graznidos que significan ciertas cosas, como por ejemplo un tipo de graznido, quiere decir, o está asignado para el gato gordo, viejo, que no representa un peligro, al gato joven como más dinámico, ¿no? Y ese tipo pues de observaciones las han hecho muchas personas que han estado muy atentas, ¿no? Pienso en Lynn Howard, por ejemplo, que fue una compositora, una música, bueno, no, fue una chelista más bien inglesa que a los 40 años se retira, se va a vivir a una casita de campo en Essex y abre las puertas literal y las ventanas, ¿no? A las aves. Y ella se dedica a hacer observación de aves que nunca fue como muy reconocida científicamente porque ella venía de otra formación y escribe dos libros muy bonitos, ¿no? Uno que se llama Los pájaros y su individualidad, que por razones de azarosas, ese libro se tradujo y se publicó en México, ¿no? Y bueno, te queda clarísimo que el lenguaje y la comunicación no es propio de nuestra especie, ¿no? Y
Digo, me parece que justo acercarte y poner el cuerpo como, por eso me gusta definirme, ¿no? Como escucha y como observadora. O sea, si dedicamos o ponemos el cuerpo dedicado a la escucha y a la observación del entorno, descubrimos muchísimas cosas que nos llevan a lugares como bien interesantes, pues intelectual y espiritualmente también, ¿no? Justamente acaba de terminar el libro de La Era de la Empatía de Dewalt y me recuerdas de cómo justamente lo que mencionas, ¿verdad? Cómo a partir de experimentos, esta necesidad de validar o invalidar, ¿verdad? Buscar este método científico con el fin de validar o invalidar si los animales se pueden comunicar, si llegan a codificar, si pueden aprender nuestro lenguaje, ¿verdad? Cuántas palabras pueden entender del lenguaje humano, que a veces aparece, ¿verdad? Desde una tal vez posición más ecologista a uno le parece un poco absurda, ¿verdad? Tener que arrancar a un animal de su hábitat para encerrarlo en un espacio y tratar de estudiar cosas que tal vez podrían hacerse, ¿verdad? En el mismo hábitat de estos seres no humanos. Pero me encanta, ¿verdad? De lo que has mencionado, esta idea del lenguaje como tecnología, ¿verdad? Y que no es propia, ¿verdad? No es solamente humana, ¿verdad? Sino como los no humanos también han llegado a crear su propia tecnología de comunicación, ¿verdad? Y siempre recuerdo la historia de cómo las ballenas jorobadas logran componer canciones, ¿verdad? O cantos para sus vallenatos o para comunicarse, que es muy particular, ¿verdad? Que no hay, ha determinado que no hay canciones iguales, ¿verdad? Que son composiciones propias. Y y cómo la ecoescritura tal vez, ¿verdad? Puede llegar a acercarnos a eso, ¿verdad? Cómo la ecoescritura tal vez nos puede llegar a tratar de ponernos en un lugar no solamente racional, sino también, ¿verdad? Desde esta experiencia estética para tal vez separarnos, ¿verdad? De esta visión tan antropocéntrica Ujú. de creer de que somos los únicos que se pueden comunicar. No sé Sí. qué pensás vos. También pensaba en lo que, y de hecho cuando mencioné las maestras, pensé así como de manera particular en el trabajo que es más reciente, ¿no? El de Vinciane Desprez, que es una mujer que cada vez que la leo, o sea, mientras más la leo, más me gusta y más me asombra. Eh, Vinciane es etóloga también y es filósofa y tiene un libro maravilloso, el de qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas adecuadas o indicadas o correctas, ¿no? Y es un libro increíble, es un libro que está construido como un glosario, o sea, digamos, está, bueno, hecho a la forma de glosario en orden alfabético, entonces cada palabra habla sobre, cuenta como una historia mucho más larga en relación a cuestiones que tienen que ver con los animales, ¿no? Y va en orden alfabético. Entonces ahí también como que comparte muchos casos bien interesantes que nos hace como pensar muchísimo en qué estamos entendiendo por inteligencia, ¿no? En quién, quiénes pueden tener o hemos permitido o se ha permitido que tengan inteligencia y ampliar también como la manera de entender eso, ¿no? O sea, de entender esta noción. Pero además creo que ahí ya lo vamos a empezar como, no sé si a decir a complejizar, pero bueno, a tejer como con otras amplitudes, ¿no? Bueno, también hablamos de o sea, Mancuso, Stefano Mancuso nos habla de la inteligencia vegetal, ¿no? O si leemos, si nos acercamos, y eso lo sé porque sé, quiero decir, sé que te va a gustar porque he visto que estás también como en esa lectura, ¿no? Todo lo que comparte Robin Wall Kimmerer, por ejemplo, ¿no? En cómo eh, hay también estos ejercicios de escucha de parte de algunas comunidades
que ya estaban en eso, ¿no? O sea, que ya estaban como en ese entendimiento en el que, en este ejemplo que traes a cuenta como de las ballenas haciendo estas canciones, bueno, hay comunidades que hablan de también que los arrullos, eso me lo contaba una amiga muy querida, Marta Rivapalacio, ¿no? Que cuando estuvo con una comunidad en Colombia, como las mujeres hablaban, ¿no? Las custodias o las guardianas de estas canciones de arrullos, ellas hablan de cómo las plantas también arrullaban a sus propias plantas, ¿no? O sea, arrullan a sus hijas. Entonces, ampliar esta manera de entender el lenguaje me parece no solo hermosa, sino necesaria. Y me regreso un poquito a lo que hablábamos como de la escritura, porque hace muy poco acabo de descubrir, estoy leyendo a una geóloga escritora bien interesante que es Marcia Jornerud, y ella también habla, por ejemplo, de la escritura de las rocas, ¿no? Tiene un libro que se llama así, Leer las rocas y la autobiografía de la tierra. Y ella también como que sugiere que entender o pensar como geólogos puede salvar el planeta, ¿no? O puede salvarnos en esta crisis, digamos, como en la que nos encontramos. Y voy poniendo como estos ejemplos porque de alguna manera encontrar o encontrar estas voces, encontrar estas visiones y cada vez darme cuenta que son mucho más amplias que muchas más personas de las que yo creía, digamos, como que estas intuiciones o estas percepciones que yo pueda tener que parecen de repente que estoy hablando solamente como una poeta que ve cosas donde no las hay, ¿no? Es decir, hay escritura en las nubes, es que sí hay una escritura en las nubes, es que sí hay una codificación, o sea, es que las intuiciones que podemos tener están como son percepciones que hemos tenido a lo largo del tiempo y a lo largo de generaciones, que llegamos como con un pensamiento hegemónico, como con un pensamiento limitado, a interpretar la realidad de una forma, bueno, eso es lo que nos tiene en la crisis en la que estamos, ¿no? Entonces, creo que es una invitación justo a pensar más como Vincian, como Marcia, como otras comunidades, como Robin Wall Kimmerer y sus ancestros, ¿no? Como estas mujeres arrolladoras de Colombia, como los amigos andinos quechuas de Marisol de la Cadena, ¿no? Como los amazónicos también amigos de Eduardo Con, como David Copenagua. O sea, creo que hay mucho pensamiento a nuestro alcance para tener otros referentes que no sea Descartes, por el amor de Dios, ¿no? Gracias, gracias. Y creo que vamos por ahí, ¿verdad? Porque a lo que yo puedo leer y cosas que, ¿verdad? Que hemos venido trabajando, y justamente lo conversábamos con una amiga que tuvimos en un programa anterior, ya llega a casa, que estamos Espera, que está pasando acá un avión que no me deja escuchar. Es dale, que ya, hablando de, ¿no? Las sí. intervenciones, o sea, en lugar de que pueda escuchar una parvada de pájaros, pasa un avión, pero bueno. Sí. No, que les mencionaba que los lunes estoy trabajando con una invitada que tuvimos por acá que se llama Jacqueline Alcázar, que organizó un pequeño taller de ecoescrituras. Estamos comentando el libro de la hierba sagrada, que no me acuerdo el nombre de la autora, y hablábamos un poco de esta idea de las conexiones, ¿verdad? Y que hemos perdido la conexión y una de las cosas que conversábamos es que realmente no se ha perdido, sino que la hemos negado, ¿no? Que esta visión hegemónica, ¿verdad? Cartesiana, ¿verdad? Ya que lo mencionaste, es una negación constante, ¿verdad? Una negación constante de que otros no tienen lenguaje, de que otros no son seres sintientes, de que otros no son seres sujetos de derecho, de que otros no son inteligentes, ¿verdad? Y se abre un debate de siglos, que es una de las cosas que creo que Derrida, con su libro, ¿verdad? El animal que sigo siendo, ¿verdad? Lo pone un poco en mesa, ¿verdad? De esta idea del por qué siempre tratamos de diferenciarnos de los otros, ¿verdad? Y ponernos siempre por encima de los otros. Y las escrituras serán,
¿verdad? Una posibilidad, como más bien, de buscar o explorar, ¿verdad? Esas negaciones, ¿verdad? Y recuperarlas. No sé qué, cómo lo ves vos, esta idea de recuperar eso que hemos negado tanto. Pues yo digo que, o sea, hay como varias frases o varias formas que se me ocurre para responder, ¿no? Una sería, pues sí, que es urgente asalvajarnos, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, no voy a decir muchos siglos porque son como, bueno, son 3 siglos, bastante. Desde la ilustración, ¿no? Estaba esta idea así como de, bueno, no seamos ni siquiera, ni remotamente el buen salvaje, ¿no? El buen salvaje es ese habitante de espacios territoriales diferentes a ese centro europeo y bueno, la ilustración es como justo todo como corriente de pensamiento fundamentada en todas estas, pues, pensamiento racional, pero que también tiene que ver como con un pensamiento, pues, bueno, anclado en una idea muy colonizadora, ¿no? Una sola forma de entender y abre un vocabulario, entonces el agua deja de ser agua y se convierte en recurso, los bosques también son recursos, o sea, como que pues no me siento ni siquiera que me atraiga mucho, ni yo creo que a mucha gente nos está como interesando hablar en estos términos, ¿no? Y a mí me gusta, pues también en los espacios, digamos, pedagógicos en los que comparto, ¿no? En mi laboratorio de coescrituras, que es un laboratorio que ahorita retomé, es un laboratorio que yo hago como 1 o 2 veces al año, justo en esta primera época o en este primer ciclo del año. Y hay una sesión que me gusta dedicárselo específicamente, hablamos de lo salvaje, ¿no? Y ahí me gusta trabajar mucho con un texto de Gary Snyder, que precisamente es un ensayo sobre lo salvaje. Y bueno, él rastrea algo que hace también mucho otro escritor que me gusta, ¿no? Robert McFarlane, y creo que varios un poco como que recurren a esto, ¿no? A rastrear la etimología de las palabras como para ver, bueno, desde dónde, o sea, qué significan las palabras y por qué las usamos de esa forma, ¿no? Entonces, Gary Snyder cruza como definiciones de salvaje bueno, en inglés, con otras lenguas que él conoce, que puede ser el japonés y el chino, y entonces es como curioso pero si googleamos y ponemos el término salvaje o el término naturaleza y vemos los opuestos y vemos lo que significan y lo que asignan, nos encontramos cosas como muy, muy curiosas, ¿no? Y que ahorita no puedo así como recordar específicamente cuáles son como algunas de las sinonimias, pero a lo que quiero llegar es que de alguna manera, a partir de ese camino, Gary Snyder se da cuenta o te sugiere, bueno, es que la verdad es que esa naturaleza, eso que llamamos lo salvaje, pues es en lo que estamos, porque no podemos huir, o sea, la naturaleza no es un lugar a donde ir, ¿no? No es un lugar al que tú puedas llegar desde estar afuera y te vas a visitarlo. La naturaleza es nuestro hogar, nos dice, ¿no? Entonces, de repente, nos damos cuenta que el ser salvaje es como justo recuperar estos vínculos antes de tener este pensamiento hegemónico, ¿no? Y es bien bonito porque me gusta mucho así como de tener ciertos ejercicios para darnos cuenta cuál es el lado salvaje, ¿no? Y el lado salvaje es, pues, tener hambre, el lado salvaje puede ser querer dormir o descansar, sentir miedo, o sea, como toda esa parte, digamos, irracional o que no controlamos, ¿no? Como eso que nos hace estar vivos y que es lo que necesitamos porque, bueno, pues si no, lo pensamos como los seres vivos compuestos por células, pues tienen que alimentarse, tienen que tener un tiempo de descanso, algunos se tendrían que reproducir, no necesariamente, eso ya es opcional, pero pues es como darnos cuenta que nuestras funciones más básicas está ahí, ¿no? Es decir, entonces
me gusta jugar a esto a salvajémonos, pero además lo extiendo a otra metáfora que me encontré un día en un librito infantil donde también decía, compórtate como animal, porque si tú observas a los animales tienen hábitos de limpieza, ¿no? Y tienen hábitos, por supuesto, donde determinan como ciertos espacios que son para habitar, ciertos espacios en donde tienen y manejan sus desechos y además los manejan de una manera como respetuosa con su entorno. Entonces es como, bueno, pues seamos más animales, ¿no? Seamos más salvajes. Sí, me encanta esa idea de lo salvaje, de revincularnos a esta idea, ¿verdad? De cómo evitar la negación y cómo, ¿verdad? Y reconocer también esta idea de cómo este pensamiento hegemónico, ¿verdad? Va a tener un peso enorme y cómo en los procesos educativos vamos a poder ir darle vuelta, verlo desde otro lugar, para ir, ¿verdad? Rehabitando toda esta idea, que es un poco también del concepto que está en el título de la charla, ¿verdad? Esta idea el reaprender, ¿verdad? A habitar el mundo. Entonces, ¿qué ejercicios o cómo vos trabajás esta idea del reaprender? ¿Cómo, qué propones cuando haces tus talleres, cuando haces procesos educativos? Este, qué otros autores vas explorando por ahí? No sé. Pues a mí me gusta mucho como pensarnos, bueno, yo fomento mucho el hablar con personas no humanas, ¿no? O sea, el sostener diálogos, bueno, no sé si lo fomente mucho, pero yo lo hago, al menos, ¿no? O sea, para mí es como totalmente natural y sencillo. Mira, aquí apareció un gatito de repente. Natural y sencillo, pues decir, no sé, o sea, saludo a las plantas, saludo a los árboles. Si me gusta una planta, le digo, ay, qué bonita está. O sea, no sé, es como voy a la montaña y le pido permiso para entrar, pero creo que pues eso no lo estoy inventando yo ni lo estoy sacando de la nada. Es decir, en algún momento caí a la cuenta que mi mamá, que siempre tuvo muy buena mano con las plantas, por ejemplo, y cuando hablo de muy buena mano, pues es esta idea de, ¿no? De siembras algo y crece y brota y se pone bonita, ¿no? Y yo me acordé y atestigué, pues, a mi mamá en sus últimos años, pues hablar cariñosamente de sus plantas, ¿no? O sea, hablar de esta observación que ya tenía y un día ya mi mamá estaba enferma y ya tuvo como una enfermedad respiratoria hacia el final de su vida y estábamos conversando y de repente pues me empezó a platicar de una planta que tenía ahí muy cerca y entonces me dijo que la había visto triste y cómo le había dado una cierta agüita que, bueno, yo usaba usaba medicamentos y naturales y cómo le había dado un medicamento pues, con agua, que era como ella se los tomaba también. Y entonces de repente con una naturalidad, así como hablaba con sus nietos o con su gente, ¿no? Se acercó y la tocó y le dijo, ¿verdad que sí, muchachita? Entonces ahí me cayó como un 20 muy, o sea, tuve un satori, ¿no? Y como que dije, bueno, pues si yo siempre vi esto, ¿no? O sea, si esto para mí también es parte de lo que vi, tener los espacios familiares o los espacios de conversación para hablar de nuestra relación con lo no humano, ¿no? Con todas estas acompañantes como las que están acá atrás junto a mis libros que están todos desacomodados, ¿no? Cómo todas estas presencias forman partes de nuestra vida y cómo todas estas presencias también están tejidas con nosotros, ¿no? Y cuando hablo también, por ejemplo, del llegar a un espacio y pedir un permiso, pues es como pides un permiso para entrar a una casa, ¿no? Tú llegas y haces un cierto protocolo que puede ser tocar la puerta, te abren, te invitan a pasar y pasas. Y un poco eso hacemos también algunos amigos, ¿no? Cuando vamos a la montaña, pues es como detenerte unos minutos para hacer un rito de pedir un permiso
y hablar, ¿no? Y simplemente vamos a dejar a un lado de que si estamos siendo animistas o no. Simplemente como el parar, como el ritmo de llegar, respirar y decir, estoy en este otro lugar donde hay otras presencias, que son las presencias animales, pero que son las mismas presencias vegetales o que son las mismas presencias geológicas donde existen. Es como decirte a ti misma, me voy a detener a observar, me voy a detener a escuchar, me voy a detener a tener como esa sensibilidad y esa capacidad de ampliar mi percepción y mirar lo que hay a mi alrededor, ¿no? Yo creo que esa es una manera de reaprender, o sea, a decir, es verdad, estoy aquí, qué es lo que veo, quiénes están, ¿no? Hay a mí me sucedió algo como muy especial cuando justo mi mamá empezó pues a tener como esta enfermedad, esta cuestión fisiológica. Yo empecé, mi mamá no vivía aquí en la Ciudad de México, vivía en la ciudad de Guadalajara, que es donde yo nací, que es el occidente del país, y empecé a visitar un parquecito cerca de la casa familiar y empecé a ver un pajarito que es un mosquero cardenalito, ¿no? Un Pyrrhocephalus, o sea, un pajarito rojo, muy llamativo, y eso me hizo poner atención en los pájaros, ¿no? En las aves. Y después eso me llevó a estar atenta en la ciudad a la presencia de las aves y entonces miraba para arriba y me empecé a dar cuenta que además de aves había abejas porque el árbol que está aquí enfrente de mi casa estaba floreando en ese momento y había polinizadores. Entonces empiezas a mirar, cuando tú te detienes y empiezas a mirar, y cuando hablo de mirar, hablo también de escuchar, porque es como poner toda esa percepción más allá del tengo que llegar, tengo que hacer tal trabajo, o sea, como salirte de ti y mirar hacia afuera. Y a mí me pareció, Sebastián, como de veras un momento maravilloso. Y todo había estado ahí, todo estaba ahí, y era como, ¿por qué no me doy cuenta? ¿Por qué no pongo atención a eso? ¿No? Y claro, me da mucha risa contarte todo esto, o sea, hay algo cómico, porque yo me acuerdo que una vez iba con un amigo y con mi hija, fuimos a comer a un lugar, íbamos caminando y yo acaricié a unas plantitas y ellos se voltearon a ver y hicieron cara que, ay, no, esta señora, la señora que habla con las plantas, y se fueron para adelante. Pero ahora que ya, como decimos en México, explotó la tacha, que es, bueno, la tacha es así como la droga recreativa de las fiestas de los jóvenes de los 90, ¿no? Cuando explotó la tacha del darnos cuenta como de la naturaleza y de este furor, y vamos a ver hongos, y, o sea, donde ahora todo el mundo quiere salir, ¿no? Que fue algo que pasó en la pandemia. Todas estas personas que les parecía muy gracioso mi chifladura o mi locura de hablar con las plantas, ahora ya hablan con las plantas, ¿no? Entonces digo, ah, qué bueno, la loca era yo, ¿verdad? Entonces... O ustedes se hicieron igual de locos, o es que yo estaba cuerda y ustedes no se daban cuenta. Exacto, pues ya estamos todos locos y locas y saludemos a todo mundo, ¿no? Y bueno, pues puedes tener bonitas Pero, conversaciones. claro, pero porque cuando lo decís, o sea, y lo mencionas, la gente puede pensar, o se puede pensar de que es una simpleza, ¿no? Pero no es cierto. O sea, realmente, por ejemplo, yo cuando tengo clases y tengo la oportunidad de trabajar en un lugar donde tengo árboles cerca, uno de los ejercicios iniciales que les hago a las personas es que vayan a contemplar un árbol y que se sienten ahí mínimo 20 minutos a contemplar un árbol. Y a la gente les parece rarísimo desperdiciar 20 minutos de clase, ¿verdad?, para ir a ver un árbol. Pero cuando vuelven, yo siempre les digo que escriban su experiencia, y generalmente vienen, ¿verdad? Yo lo pongo como en tres etapas. Vienen como la primera etapa a contarme la parte física que están viendo, y comienzan a decir, ah, sí, el árbol es verde, tiene hojitas, el tronco que tiene... Pero después comienzan a adentrarse y comienzan a ver más allá del árbol, y comienzan a ver de que hay parásitas, y que hay hormigas, y que hay insectos, y ven a los pájaros, y ven a los hongos, y etcétera, etcétera. Y llega un punto en la experiencia que se convierte
el árbol me transmite, me siento con el árbol me está diciendo, siento paz, siento calma. Y es muy interesante porque al final de la dinámica, que puede ser hasta media, 30, 40, 45 minutos en esta, cuando hacemos la recopilación de la experiencia, generalmente la gente me dice, yo en mi vida me había detenido a ver un árbol. ¿Verdad? Entonces, que me contes esto, para mucha gente puede, ¿verdad?, sonar como simple, pero es un ejercicio que generalmente no hacemos. Y creo que vos lo mencionabas, ¿verdad?, al inicio, que decías de que en nuestra cultura no está la práctica de la contemplación. Tenemos muchas luchas, ¿verdad? Estamos en una constante sobrevivencia por muchas situaciones y dentro de esta dinámica inmediata y tal vez tan acelerada, la contemplación es un ejercicio que poca gente practica, ¿verdad? Que se detiene a ver, a escuchar, a observar detenidamente. Y ahí, ¿verdad? Creo que cuando alguien lo hace, ¡pum!, se le enciende algo, o sea, cambia la cosa. Voy a detenerme acá porque ya justamente lo que te mencioné, ya que Alcázar, Jacqueline Alcázar de Bioética y Ambiente está viendo el live y nos tiene dos preguntas, ¿verdad? Las voy a mostrar en pantalla. Dice, tengo una pregunta para Mónica. Esta visión de lo salvaje como un tipo de lenguaje que identifica ciertas formas de vida, ¿no incentiva a la falta de cuidado y respeto a la naturaleza? Ahí está la primera. Y la segunda es que si podrías recomendar algunos textos de tu autoría para que los busque. Voy a empezar por lo más fácil y es bueno, los textos de mi autoría. Justo abrí un blog que hace como 1 año y medio más o menos y donde comparto cada tanto algunos textos que he ido publicando por aquí y por allá y algunos del proyecto que estoy escribiendo ahora, ¿no? Entonces ahí, no, digamos, ahorita no lo tengo como tan alimentado, es decir, no lo actualizo como cada semana, pero bueno, ahí voy a ir subiendo pronto más materiales, entonces es mi cuaderno de escritura como compartido de alguna manera, ¿no? Entonces por ahí se pueden encontrar. Y la otra pregunta, la que hace Jacqueline, es interesante, pero a mí me gustaría como armarla como una conversación, ¿no? Porque o sea, yo no sé cómo podemos entender la falta de cuidado y ahí hay un término como bien, o sea, lo voy pensando, pero me gustaría pensarlo como en conjunto, pero bueno, lo pienso sola porque así está el formato, pero voy a responder con un ejemplo. Cuando empieza toda esta cuestión de como que la pandemia nos trae o trajo consigo este deseo de estar afuera, este deseo de salir, este deseo de ir a ver, ¿no? A mí me entran como ciertas dudas y me pasó el año pasado cuando explotó también acá como el micoturismo y el mes de agosto, que es el mes cuando pues hay hongos y cuando la gente empezó a hacer salidas al campo, al bosque para ir a ver a los hongos y era como, empecé a ver como esta especie de furor turístico, ¿no? Pues tal cual el micoturismo. Yo entré mucho en crisis, ¿no? Porque esto significaba también ir como a consumir, ¿no? A consumir, vamos al tour para ver los hongos, sin pensar en que este verano que pasó, fue particularmente un verano seco. O sea, no hubo suficientes lluvias y la gente empezó a ir masivamente al bosque. Entonces, a mí por ahí me entra como esta crisis de, en efecto, ¿cómo podemos pensar? Es que no podemos pensar como solo en cápsulas, ¿no? Es decir, hay que pensar como en el sistema de relaciones. O sea, tenemos que tener, si nuestra intención es tener esta reconexión con lo salvaje, reconexión también significa entender los ciclos del agua, ¿no? Y entender que esos ciclos del agua están alterados
o se han alterado. Y entender que hay años de sequía o que estamos viviendo épocas particularmente secas y que a lo mejor sería conveniente tener ciertas otras actitudes ante nuestras propias salidas y también reflexionar sobre por qué quiero ir y de qué manera estoy yendo, ¿no? Si es una manera respetuosa, si es una manera masiva, entender que si 30 personas entramos al bosque al mismo tiempo, quizá no sea lo más beneficioso para el suelo mismo. Y sí, o sea, yo ahí entro a un callejón sin salida, por eso digo, no me gustaría responderlo así nada más, sino como que lo respondiéramos en una conversación. Y bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con nuestras ganas de reconectar, no? ¿De qué manera? Y no lo puedo pensar yo sola, lo tenemos que pensar como comunitariamente. ¿De qué manera podemos reconectar o recuperar y restaurar esos vínculos? De una manera como respetuosa con los entornos, de una manera como observando a esas otras especies. Otro ejemplo que se me ocurre es en este mismo jardincito, en este mismo parquecito donde yo veía este pajarito, el mosquero cardenalito. De repente hay una vecina que está muy al pendiente del parque, pero hace poco tuvo como una influencia en las personas, o sea, en el jardinero, en la persona que está al cuidado, y sacaron plantas, cultivaron solamente, o sea, pusieron solo rosales, usaron fertilizantes, se empiezan a provocar como desaparecen los mosquitos que son la comida de estos pajaritos, ¿no? Que son mosqueros. Y es como, a ver, ¿nos gusta el parque o no nos gusta el parque? ¿Nos gustan las plantas o no nos gustan? Nos gustan las plantas, pero no nos gustan los insectos. Pero si no nos gustan los insectos, entonces nos damos cuenta de todo, cómo se empieza a cercenar la vida. Es muy complicado. O sea, para mí es muy complicado. Para mí es muy complicado responderlo yo sola, quiero decir, ¿no? Creo que, insisto, que son como pensamientos en que tenemos que hacerlo de manera colectiva, ¿no? Porque además viene otra, o sea, sí, hay que reaprender, pero ese reaprendizaje implica un proceso y es un proceso donde hay que generar materiales, pensamiento, preguntas, cuestionamientos, ¿no? Porque una cosa es preguntar y otra cosa es cuestionar. Y también incluso leyes, ¿no? Sí, bueno, ya que responde, de hecho, responde tu respuesta, Carolina, se responde un poco, hay un comentario al respecto. Y dice, lo pregunto porque muchas veces hablar de lo salvaje implica temor y de cierta manera alejamiento y falta de cuidado. Normalmente nos enfocamos más de formas de vida más cercanas a nuestro día a día. Sí, y eso es bien interesante porque en efecto, justo cuando Gary Snyder, por eso les digo que me gusta trabajar mucho con este texto y está de hecho por ahí, anda circulando en internet, ¿no? Porque él hace como un listado de palabras que se utilizan como sinónima de salvaje, ¿no? Y esto es lo opuesto a. Y entonces en la manera en que complejizamos, nos damos cuenta, o bueno, como adentramos a ese listado de palabras, nos damos cuenta que de repente lo salvaje es lo agreste, ¿no? Y que lo salvaje podría ser esa plantita que surge como que brota de repente en las calles de manera natural, ¿no? Entre las líneas estas de la banqueta. Y bueno, o sea, como que esas pequeñas rebeliones de la naturaleza, por ejemplo, a mí me gusta mucho expandirlas también, ¿no? A pensar. Yo, de mi parte, yo siempre he dicho, deberíamos de hacer un movimiento ciudadano para abrir las banquetas, como retirar el concreto y estar en el suelo. Pero bueno, esa es como una metáfora que busca como dentro de esta misma, como desbanquetizarnos, ¿no? Desconcretizarnos como una especie de sueño a preguntarnos de qué manera podemos habitar también las ciudades, ¿no? Y ya de ahí me iría a otros temas importantes como cuánto tiempo más vamos a seguir utilizando agua en nuestros baños, ¿no? Como la relación también
súper rara que tenemos con el agua, tristísima que tenemos con el agua, ¿no? Donde ensuciamos el agua limpia y eso, ese pensamiento me llegó leyendo a una autora de ciencia ficción, a La mujer al borde del tiempo, ¿no? A Marge Pierce, donde un personaje del futuro entra a un baño, viaja al pasado, ¿no? Y entra y dice, entonces, ¿de veras era cierto que ustedes echaban la caca al baño, al agua limpia? No. Cuando leí eso, me explotó el cerebro y dije, o sea, ser vista como civilización por una civilización que está en otro momento y descrita así, dices, qué tristeza. Sí. Pero bueno, en fin, ¿no? Ya le di muchas vueltas, Jackie, a tu pregunta para que me ayudes a responderla. Sí, bueno, yo creo que de lo que mencionas, ¿verdad? Creo que estaría interesante tal vez, bueno, y que lo hace Gary Snyder en el texto, ¿verdad? Que es como el significado de lo salvaje, la significancia de lo salvaje, que es un trabajo que se hace desde las escrituras, desde toda la parte de la filosofía, los ambientales y demás, de volver a darle significancia, ¿verdad?, a las palabras, darle otro contenido, para evitar justamente eso, porque tal vez como vos mencionabas, que después de pandemia la gente sale, ¿verdad?, un poco ¿verdad?, ansiosa por ir al campo abierto, ¿verdad?, y demás. También es como en la forma en que van, en el sentido de que muchas veces nos invitan a esta idea de explorar la naturaleza, desconectarse del mundo, ir a lo natural, ¿verdad? Y convierten a estos espacios de bosques, de campo, a los ríos y demás, en sí como un objeto de consumo, o sea, como experiencia de, y no vas al lugar realmente a reconectar nada, simplemente, ¿verdad? Ir a consumir, ¿verdad? Ir a tomarte el selfie. Entonces, la relación con el espacio, ¿verdad?, sigue siendo una relación mercantil, ¿verdad?, una relación de mercancía, porque yo no voy a ir al espacio a tener una relación, ¿verdad?, espiritual, emocional, simbólica con él, sino es a consumir el espacio para decir que estuve, que conocí, ¿verdad? Para estar en esta lógica de consumir un servicio turístico, para el caso, ¿no? Entonces es como tal vez, y ahí es donde comienza a descuidarse, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos una situación muy compleja con los parques nacionales, principalmente con uno que se llama Manuel Antonio, que es un bosque que está cerca de una playa, que es muy visitado, y la capacidad de carga del parque creo que son como para 500 personas por día, y la querían ampliar a 1500, ¿verdad? Ay, sí. Claro, de ahí ya realmente provocamos un montón de situaciones negativas a la tierra, y lo que hace el parque entonces ahí uno se da cuenta de que es un objeto de consumo, ¿verdad? La significancia que tiene es un objeto de consumo. Paloma Mirelis, que también está acá en Sara, que fue una invitada que tuvimos el año pasado, quiere hacer un comentario, pero además Ronald nos deja también un comentario en el chat que me gustaría leerte, lo que dice: muchas gracias, Mónica, por recordarnos dos claves que desde tu experiencia como poeta y activista has vivido y nos invitas a vivir. Uno, la contemplación activa, que nos lleva a ecoalfabetizarnos, que es todo un tema de ya ahí para abordar, a reconocernos parte como una unidad cósmica y a celebrar lo macro en lo micro y viceversa desde lo cotidiano. Y dos, muy ligado a lo anterior, permitirnos la fenomenología del tacto, tocar las plantas y descubrir sus lenguajes, caminar acaso descalzo en la montaña y sentir la tierra. Creo que ahí Ronald nos pone ahí temas, ¿verdad?, amplísimos, ¿verdad?, como es la ecoalfabetización y toda esta idea de la fenomenología del contacto, que ya creo que ahí se puede escribir hasta un tratado. Pues sí, completamente, ¿no? Y yo creo que el tema de la ecoalfabetización es clave porque
Justo, y pues que es, híjole, qué labor, ¿no? Me quedo pensando con este ejemplo que dices de lo de los parques nacionales, ¿no? De, bueno, sí, tenemos una capacidad y bueno, las cuentas tienen mucho que ver, es decir, hay cálculos que se hacen como de el impacto que recibe el suelo, aguanta cierta cantidad, ¿no? Cierto peso, y si pasas ese peso, pues ya es lastimar el suelo, y cuando lastimas el suelo estás lastimando raíces, vida subterránea, o sea, a las especies vivas, pero bueno, pues también desde luego eh, las micorrizas, si es que las hay, o sea, y ahí es como, ¿por qué, ¿por qué no se entiende eso dentro de las personas que gestionan los espacios naturales, ¿no? Es como, porque se gestionan desde el turismo, desde la ganancia, y entonces ahí ya, es decir, como, pues es que ahí empieza, ahí está el meollo, ¿no? Mientras sigamos pensando que todo es una cosa de consumo, es que nos volvemos a meter en el mismo problema. Dice que nos íbamos a salir, dice que estábamos como teniendo una profunda conexión y al final terminamos igual o más desconectados. Y bueno, mencionar la palabra problema me trae a cuenta pues también a otra de las maestras, ¿no? A Donna Haraway, con todo el tema de, bueno, seguir con el problema. O sea, el problema es el problema, y no es una cosa que requiera, no vamos a tener un tecnosolucionismo, ¿no? Ni el problema es irnos a Marte, como dicen los ricos, los hombres ricos blancos del norte global, ¿no? Porque además pues, no nos vamos a ir nosotros, van a ir ellos, según esto, ¿no? Y unos cuantos más que les hagan los servicios. Pero es esto, es como tal cual, como dice Donna Haraway y Anat Singh, ¿no? De aprender a vivir en un planeta herido. Y pues cuando tú estás con una persona herida o enferma, pues la acompañas y entiendes que lo primero es reconocer que hay un tiempo diferente, ¿no? Que es un tiempo más lento. Y entonces creo que también el no tener esa prisa por el consumo, ojalá que nos empiece como a entrar, ¿no? Sí, que se nos vuelva una petición mucho más consciente y constante en nuestro interior, ¿no? Exacto, exacto. Voy a Y la darle otra paso. también, perdón, Sebastián, solo esto, ¿no? La otra también es eso, o sea, como si la naturaleza no es ese lugar a donde ir, es decir, ¿dónde está la naturaleza en nuestros entornos inmediatos, ¿no? Y por qué no la miramos también. Exacto. Sí, no, de hecho, como lo que te decía, ¿no? Hay una negación completa, porque nos lo venden como espacios separados completamente, ¿no? Hay esta idea de ir a la naturaleza, ¿verdad? Como una experiencia de desconexión, pero y la naturaleza que habitamos, ¿verdad? En la que somos, que es un espacios urbanos con la que convivimos con otros seres, ahí hay una negación sistemática, ¿verdad? Que es Ajá. todo, y el por qué no contemplamos al ave, al pajarito, a la mariposa que cruza la calle, ¿verdad? Toda esta lógica y de por qué ni siquiera se contemplan estos seres, ¿verdad? Cuando se piensa en desarrollos urbanísticos, desarrollo, ¿verdad? De carreteras, etcétera, que no se toman en cuenta en absolutamente nada. Exacto, y entonces enmarcas, ¿no? Entonces dices, en el Parque Nacional es donde está el agua clara, el agua sucia, o sea, el agua que pasa en mi casa, entonces esa agua no la miro, ¿no? Exacto. Solamente la miro cuando estoy en este espacio. Es como, a ver, o sea, es que está ahí, o sea, el primer vínculo que tenemos que hacer es como en el entorno, en lo que está aquí, y es justo, o sea, como de qué manera replantearnos y problematizarnos y conflictuarnos, porque también es que queremos vivir muy a gusto siempre, ¿no? Aunque vivamos en la incomodidad y en el malestar, pero bueno, esa es una parte de la esquizofrenia capitalista, ¿no? Sí, bueno, y creo que todo eso que podemos comenzar a meterlo ahí en la categoría capitalismo verde, que es lo que ha Sí, acomodado el sistema para vendernos. Quiero darle paso a Paloma, que sí. tiene también un comentario que me hizo. Entonces, Paloma, bienvenida, un gusto verte por acá de nuevo.
Y si estás ahí, por favor, comentarnos qué. Hazte presente, Paloma. Sí, así vamos a hacer el hechizo. Aquí presente, superpuesta para escucharte, Mónica. Fíjate que, bueno, yo defiendo mucho la idea de que la naturaleza y los animales no son salvajes. Sí conozco el texto me gusta mucho, ¿no? El texto de Snyder que acabas de comentar, ¿no? Pero yo estoy convencida de que la naturaleza y los animales no son salvajes. Ese es un concepto colonialista, ¿no? Para separar todo a los indígenas, a las mujeres incluso, a los animales, para separarlos del hombre blanco, ¿no? Del androcentrismo del hombre blanco europeo, ¿no? Heterosexual, católico. Uh-huh. Entonces sí menciono mucho, yo soy maestra de Bellas Artes, entonces yo insisto mucho con mis alumnos que lo salvaje en sí mismo no existe, que ese es un concepto colonizado, y más bien el mensaje que yo pues trabajo es lo silvestre, ¿no? La naturaleza y los animales silvestres, y creo que ahí sí ya cambia, considero yo que cambia, ¿no? De hablar de lo salvaje, que por otro lado el cine comercial maneja, y la misma educación, ¿no? Todos nacemos con una biofilia, todos los animales humanos y no humanos nacemos con una biofilia innata, de respeto y de integración a nuestro entorno, pero esa biofilia es mutilada, pues con la religión, con la educación, con el consumismo, y no solamente es mutilada, sino que se siembra lo contrario, ¿no? La naturaleza es peligrosa, la naturaleza es sucia, la naturaleza es salvaje, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese sería un primer paso, ¿no? O sea, asumir que la naturaleza y los animales son silvestres, pero que lo salvaje, bueno, yo considero, ¿no? Salvaje no es quien vive en la naturaleza, sino el que la destruye. Y entonces, en ese sentido, los únicos salvajes, pues, somos los animales humanos, por un lado, y por otro lado, en esta ecoalfabetización que estás comentando y que dices que, híjole, pues sí es bastante compleja. Yo creo que el primer paso es dejar de ver a la naturaleza como un mero paisaje que está ahí de adorno para las tribulaciones humanas, y tanto el ecoturismo, ¿no? Obviamente el turismo es nefasto, igual el turismo con animales, ¿no? Que está pues totalmente lleno de explotación y de esclavitud, de la selfie con el elefante, con quien sea. Tanto el turismo depredador, así le llamo yo, como el ecoturismo, considero que dentro de este proceso de alfabetización se debe de dejar de pensar en la naturaleza como un mero paisaje, ¿no? Abstracto, y que únicamente está ahí para las tribulaciones humanas, ¿no? Y empezar a difundirlo, si es que tú haces, pues, como paseos grupales, insistir mucho en que no es un paisaje, es un ecosistema, ¿no? Y además es un ecosistema sumamente complejo, frágil, de un equilibrio, pues, totalmente frágil, ¿no? Y que casi como los budistas, ¿no? Pues que tenemos que fijarnos en cada paso que damos, ¿no? Cómo lo damos para no dañar a nadie, porque hay vida en todos lados, ¿no? Yo acabo de ver la fotografía de una gota de agua de mar, así con ampliada, y una gota de agua de mar está totalmente llena de microorganismos y de seres vivos, ¿no? Entonces, pues hay vida en todos lados, ¿no? Entonces,
como que tener la prudencia y el respeto de ten cuidado en cada paso que tú das, y no solamente en áreas naturales, sino también en un parque, por ejemplo, ¿no? Para no dañar a nadie que vive ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí es un proceso de coalfabetización, pues, muy arduo, ¿no? Pero que implica, pues, partir de aquí, ¿no? Que, como bien lo dijiste, o sea, ¿para qué va la gente a la naturaleza, no? O sea, simplemente para disfrutar su belleza y dejar toneladas de basura, pero no para conectarse realmente y ser parte de ella, porque todos somos naturaleza. Entonces, es como consumirla, ¿no? Consumir la naturaleza como turista, como hasta en un momento dado ir a estas áreas naturales a pescar, a lo que se vaya a hacer, sigue siendo la idea de consumirla y no de integrarnos, porque no vivimos sobre ella, vivimos dentro de ella y somos parte de ella, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura de los biopoesía, pues es una herramienta muy valiosa para ir rompiendo, ¿no? Esta idea de que los únicos que tenemos lenguaje y que somos capaces de comunicarnos somos los humanos. Pero pues hay huellas y hay escritura y hay mensajes en todos lados, ¿no? Nada más, como dices tú, pues hay que aprender a verlos, escucharlos. Perfecto. Muchísimas gracias. Mónica, ¿qué quieres comentarle respecto a lo que Paloma nos comparte? Pues sí, o sea, yo pensaba, bueno, para mí el término salvaje no tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, podríamos ahí como también tener, ir como poniendo como nuestros territorios, como ir poniéndonos nuestros territorios de palabras y nuestras construcciones de lenguaje, ¿no? Cuando yo hablo de, bueno, a salvajarnos, me refiero a pensar que justo como a reivindicar el término salvaje y, en efecto, o sea, las relaciones de dominio, pues, a desestabilizarlas y más bien a desmarcar el término salvaje de esa construcción del hombre blanco colonizador, ¿no? Y la otra cosa que yo pensaba justo, bueno, pues ahí viene el término territorio que es como bien importante, ¿no? Porque el territorio, no nada más es un territorio en donde habitamos los humanos, ¿no? O sea, las comunidades que defienden sus territorios nos traen a cuenta como otras formas de relacionarse con el espacio. Pero también hay que pensar que los territorios los compartimos y que nuestro espacio puede ser también el territorio de las abejas, el territorio de los cacomixtles, el territorio de qué sé yo, de los pinzones, ¿no? Y a un ejemplo que me gusta mucho siempre como traer para hablar en ese sentido, en el término del territorio, pues el territorio de los lobos, ¿no? Que son los casos tristísimos, los lobos que han sido, son estos símbolos que encontramos en la cultura, ¿no? Como desde los cuentos populares, ¿no? Como Caperucita y el lobo feroz, Pedro y el lobo, como esta imagen, también esta frase, ¿no? Desde el lobo el hombre es el lobo del hombre. O sea, como toda esa connotación negativa del lobo, que es profundamente injusta para un animal, ¿no? Que lo único que ha hecho es el animal habitar su territorio como lo sabe habitar. Y eso lo dicen las personas que trabajan con lobos, ¿no? La doctora Xochitl Rodríguez, me parece que es la que estaba encargada de la reproducción del lobo gris mexicano acá en un espacio en el Zoológico de Aragón. Y ella decía, bueno, pues si están los lobos en su territorio y llegan los humanos y ponen sus campos ganaderos, pues lo que están haciendo es poniendo la comida a disposición de un animal que tiene su territorio
bueno, pues él va a hacer lo que sabe hacer y lo que hace es cazar, ¿no? Y el castigo que recibieron los lobos por ser lobos y por estar en su territorio los llevó casi al exterminio, ¿no? Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que aborda una historia de un lobo y a partir de ahí hace toda esta reconstrucción y es una historia que tiene que ver con relaciones humanas, historia biológica, como la politización también de los territorios, que es Lobo Negro de Nick Jans. Tiene como a mí me dio muchísima claridad, ¿no? Como para entender que el conflicto que hay para los humanos, que los territorios los compartimos y no sabemos que los compartimos, o sea, porque según nosotros son nuestros, ¿no? Pero que sí, que es un hecho que compartimos con otras especies, ¿no? Y compartimos el agua también con esas especies, o deberíamos de tener esa conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el territorio es un término que me funciona mucho. Entiendo digamos, hay unas polémicas interesantes en relación al término paisaje, porque el paisaje pues se inventa, es un término que viene desde el alemán y es alemán-inglés como en esta pintura de paisaje que era este ejercicio contemplativo, pero bueno, o sea, el paisaje de la devastación también existe, ¿no? Es decir, y los geógrafos hablan como en ese sentido de una forma bien interesante, como diciendo, bueno, muchos territorios forman un paisaje, ¿no? Y ese paisaje puede ser de la deforestación, del dominio, de la destrucción, y no nada más es un paisaje idealizado, decimonónico, del hombre romántico en Europa contemplando estas como cumbres nubladas, mientras están extrayendo las riquezas que permiten esa contemplación de otros territorios que están al otro lado del mar, ¿no? Entonces, nada, eso me da para mucho, pues, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y no, por ejemplo, de lo que mencionabas con el lobo, me recuerda un poco lo que pasa con la serpiente, ¿verdad? La idea, o lo que pasa con los toros, ¿verdad? De cómo nos dicen que los toros son, ¿verdad? Bravos, peligrosos, y es un animal súper apacible en su territorio, cuando está en su territorio, ¿verdad? Y nos crean esta narrativa, ¿verdad? Justamente es una narrativa que nos crean alrededor de estos animales que sí es injusta y con el fin de moldear nuestro comportamiento hacia ellos, ¿verdad? Entonces vemos una culebrita, por más inofensiva que sea, y ya hay un pánico y ya vamos a exterminarla porque es una amenaza, puede picar al niño, ¿verdad? Entonces es una lógica, ¿verdad? Que se construye a partir de narraciones orales que van pasando, ¿verdad? Y que lo creemos tal cual, ¿verdad? Entonces, justamente creo que por ahí la ecoescritura puede ir, ¿verdad? También un término, ¿verdad? Un poco pues, moderno, de construyendo todas estas narrativas, ¿verdad? Más hegemónicas que todavía tenemos y ir desinstalando tal vez muchas de estas visiones. Mónica, quisiera ya tal vez como ir cerrando el programa. Primero, obviamente agradeciéndote. Sí me gustaría saber si tus libros de poesía, las personas que viven tal vez en México, lo pueden encontrar en algún lugar o algún otro libro que tengas a disponibilidad, más allá del blog, que ya lo compartí en los Facebook. También he anunciado el podcast que tenés con Serrano, ¿verdad? Que ahí lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas que da comentar de muchos libros súper interesantes, pero tal vez tus textos, a dónde ya los físicos, dónde pueden conseguirlos. Pues justo ahorita estamos preparando, estoy cerrando 2 libros que pronto espero que aparezcan publicados, o a lo mejor esos 2 libros serán varios libros. Y nada, ahora sí que todo es como como vengo de una etapa, vaya, mis procesos de escritura son muy lentos, entonces vengo de una etapa como larga de haber investigado en otros lenguajes porque estuve trabajando
cosas electrónicas, cosas performáticas. Entonces ahorita, como de 2 o 3 años a la fecha, pues regresé como con la idea de terminar libros que voy a sacar en una interfaz doble página, pues ya ahora sí que estén al pendientes, pronto estarán. Y por lo pronto, pues tenemos ¿no? Que es la antología de la que hablábamos al principio, de la que mencionó Sebastián, ¿no? Esta antología que es un trabajo que hicimos Jaskin, Melchi y yo, y es una muestra de poesía escrita en México con esta lectura de las ecopoéticas, ¿no? Y aquí hay algunos textos propios, algunos textos también que tienen en relación a, bueno, un espacio que hice como para esta selección donde hablo del proceso, pero también aquí hay un ensayo que hice sobre el lenguaje humano y no humano, y eso, como pronto sacaré o algunas otras publicaciones. Y también está por ahí un texto, una selección que hice de textos de Rachel Carson, que es una selección que viene con un prólogo que también trabajé y es un material de lectura de la UNAM, que según entiendo, también esos materiales de lectura están en versión electrónica y pensaría, pero no estoy al 100% segura, que en algún momento ya están disponibles para descarga gratuita. Genial, genial. Sí, de hecho, yo lo voy a mostrar también. Ese libro también está en descarga gratuita en la página, ¿no? Justamente en los comentarios, ahí pueden encontrar el link de Cactus al Viento, que es un blog donde está la muestra que les enseñó Mónica, y 3 tomos anteriores de una muestra de poesía peruana, amazónica y chilena, ¿verdad? Entonces, por ahí también pueden descargarlos, porque les interesa el tema, recomendadísimos. Yo tengo la edición de México, que me trajo el querido Jaskin, y está hermosísimo, realmente. Si lo pueden conseguir en físico, mejor todavía. Y bueno, Mónica, tal vez como para finalizar, ¿verdad? Que tal vez como un comentario de cierre, así como, ¿qué pensás vos? Entonces, en todo lo que hemos hablado, este rol de la ecoescritura para reaprender el mundo, ¿qué comentario? Así como cerrar, así como dentro de este tiempo de crisis ecológica, estos cambios climáticos que vienen y demás, ¿qué rol vamos a tener? Pues, ¿qué hacemos? Jean-Baptiste Morisot, que es también un escritor y pensador francés, dice que pues esta crisis también es sobre todo, ¿no? Una crisis de sentido. Y cuando lo leí y lo entendí de esa manera o me lo planteé de esa forma, me pareció que bueno, que le daba entonces, esa crisis de sentido le daba un sentido a este tipo de prácticas y este tipo de conversaciones y este tipo de alianzas, ¿no? Y cuando hablo de alianzas me refiero al estar en estos espacios conversando contigo, Sebastián, y conversando con Paloma, y conversando con Ronald, y conversando con Jackie, y con todas las personas que se han asomado por acá, ¿no? Porque creo que es importante detectar pues sí, la comunidad que somos distribuida en distintas comunidades, ¿no? Y cómo hay personas en distintos puntos del planeta que estamos como teniendo preocupaciones semejantes, similares, y que estamos abonando desde la construcción de lenguajes. Y desde ahí es donde yo pienso la potencia de las ecoescrituras, ¿no? Por un lado está la potencia, digamos, de leer estas ecoescrituras en un sentido muy amplio, ¿no? Darnos cuenta que la escritura está presente en nuestros entornos, más allá de nuestra propia escritura como humanos, ¿no? Que tenemos estos otros códigos del lenguaje a los que podemos acercarnos y a los que podemos tener una experiencia de gozo profundo y una experiencia de observación y de escucha. Pero también que somos capaces o que podemos ser capaces de construir a través del lenguaje maneras distintas de nombrar
nuestros vínculos, nuestras relaciones y volverle a decir agua al agua y no decirle recurso, volver a pensar en los lobos como personas no humanas y volver a pensar en tener este lenguaje para saludar a la montaña, para saludar a las nubes y para ver en esta potencia de hablar del tiempo, de qué tiempos tendremos por venir, ¿no? Como hablar de esta capacidad pues inherente al decir, mirar el cielo y escrutar cómo me relaciono con el entorno y cómo me relaciono con ese tiempo atmosférico de hoy, ¿no? Que eso quiere decir, estoy mirando lo que está alrededor y preocuparnos por ese tiempo y esos cambios, ¿no? O sea, preocuparnos por tener esa relación. Pues digo, no sé, o sea, eso es como, yo no sé cómo va a ser nuestra vida dentro de 20 años, no sé cómo va a ser nuestra vida dentro de 50, no sé cómo va a ser dentro de 5, pero sí creo que una manera como de resistir es creando lenguajes, ¿no? Y amplificando esas maneras de nombrar nuestras relaciones con el mundo, además de, por supuesto, sentirlas y cuestionarlas y resentirlas y reaprender. Y así, esa sería como una manera de concluir en puntos suspensivos, ¿no? En puntos suspensivos enormes, porque es algo muy continuo y los lenguajes siempre están reformulándose y es el rol, ¿verdad?, que podemos asumir, ¿verdad?, en todo esto. Mónica, te agradezco montones el espacio, tu tiempo, esta conversación tan rica, tan amplia, donde abordamos montones, nos das un montón de autores también a buscar, a explorar. Y creo que las personas que se conectaron el día de hoy, las personas que se van a conectar en un futuro cercano cuando suba esto al canal de YouTube y que va a estar también en la página de Facebook, pueden encontrar, ¿verdad?, ya un mapa, ¿verdad?, para ir acercándose, ir explorando el territorio, el lenguaje como territorio también, si se quiere, ¿verdad?, de buscar otras expresiones, otras visiones del mundo. Así que te agradezco mil, en serio, por este encuentro fractal en el que nos unimos el día de hoy. A Ronald, que estuvo presente en sala, Paloma, que estuvo compartiendo su comentario, a Moni, a Jackie Alcázar, que nos compartió sus preguntas por Facebook. Y bueno, a ustedes, a las personas que nos siguen, que nos comparten, que nos escuchan, agradecerles siempre. Nos vemos el próximo mes con otro encuentro fractal. Vamos a hablar de un tema un poquito, ¿verdad?, relacionado, pero tal vez un poco más alejado en términos conceptuales, que va a ser sobre ecología política propiamente. Entonces, ahí vamos a tener un invitado también muy, muy importante para nuestra región latinoamericana y para ir repensarnos, ¿verdad?, constantemente. Así que muchas gracias, espero que estén súper bien y nos vemos en un próximo encuentro. Saludos y Mónica, hasta luego. Muchísimas gracias, Sebastián, qué gusto estar aquí compartiendo todos estos pensares colectivos, que es bien importante seguirlos pensando en colectivo, ¿no? Justamente. Bueno, nos terminamos nuestro stream y nos vemos en una próxima. Saludos.